Bendiciones a todos mis amados hermanos. Clase número 1. El capellán o defensor de los derechos humanos está basado en los méritos redentores de Cristo. Ética es cuando usamos el uniforme y el carnet. Estos hay que usarlos responsablemente. No tenemos que prestárselos a nadie. Solamente uno, que es el dueño de ese uniforme. ¿Por qué? Por cualquier crítica que se pueda dar. Y por eso es que hay que cuidarnos las espaldas. Tenemos que utilizar el uniforme cuando vayamos a ayudar a otras personas. ¿Por qué y para qué? Para que vean de que no somos cualquier cosa, sino al contrario, somos alguien que nos identificamos con nuestro uniforme y con nuestro gafet o carnet. Y así muchos verán que en realidad tenemos autoridad. La religión y la ética están íntimamente o intrínsecamente relacionados o de la mano, van juntos. Y eso se relaciona como los cimientos de la fe. Hay algunos principios con respecto a esto, como por ejemplo el valor de la misericordia y amor, y eso debe de ser recíproco. La grandeza del perdón, que es un mandamiento que Cristo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. El principio de la igualdad entre los hombres, incluyendo a los esclavos. Todos precisamente somos iguales ante la ley. Otro principio es el valor del matrimonio. Para los que estamos casados, debemos de darle un gran valor al matrimonio. Por el otro lado, también tenemos la dignidad de la mujer y de los niños. El ser respetuoso también eso implica hacernos respetar todo lo que dice las Sagradas Escrituras. Cada artículo que nosotros leemos en la Biblia refleja precisamente la Convención de los Derechos Humanos. Aparte de eso, también refleja la ley procesal y la ley constitucional del país. El apóstol Pedro, en su primera epístola, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12 nos dice: manteniendo
buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Este consejo que precisamente dio el apóstol Pedro también lo enfatizó y se asemeja a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice también. Si su conducta es irreprensible, aún nuestros enemigos van a terminar alabando a Dios. Los lectores precisamente de Pedro fueron esparcidos entre los gentiles que eran propensos a las mentiras perniciosas acerca de los cristianos. La conducta atrayente, afable e íntegra de los cristianos pudo mostrarse que esos rumores que se decían eran falsos y hasta logró ganar a algunos de esos críticos para llevarlos a nuestro Señor Jesucristo. No debemos de descartar, queridos amados hermanos, compañeros de milicia y estudiantes de derechos humanos, no descartemos a las personas que no nos entienden. Más bien mostrémosles a Cristo, pero en su vida. Puede llegar quizá el día en que quienes nos critiquen en algún momento van a alabar a Dios juntamente con usted y conmigo. El apóstol Pedro sigue enfatizando en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto viene a recordarnos que cuando un hombre se convertía al Señor, generalmente llevaba a toda su familia a la iglesia. Ejemplo tenemos en el carcelero de Filipos. Y por el contrario o por el contraste, la mujer que llegaba a ser cristiana, por lo general iba al templo ella solita. No podía llevarse a toda la familia, ya que bajo la ley romana, el esposo y padre tenía la autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso a su esposa. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias que tenía su esposa, ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir sus propios derechos como una mujer libre en Cristo. Pero el apóstol Pedro tranquilizó precisamente a las mujeres cristianas que eran casadas con incrédulos. Les indicaba que no tenían que predicarles a sus esposos. Al contrario, la mejor forma o manera de ganarse a sus esposos eran con un servicio amoroso. Debían mostrarle al esposo un amor abnegado como Cristo se lo ha mostrado a la iglesia.
Al ser así, las mujeres, las esposas ejemplares, iban a lograr precisamente a que sus esposos se convirtieran al Señor. Por lo menos los hombres dejarían que sus esposas continuaran practicando su religión extraña, entre comillas. El mejor de los casos, sus esposos se unirían a ellas y llegarían a ser cristianos también. Dentro de la ética cristiana descansa bajo la relación bíblica, la naturaleza y la justicia de Dios. Proclamemos el mensaje del Evangelio a todo corrupto. La ética cristiana no es una academia, sino es una relación con Jesús. Las crisis cristianas dentro de la familia, los diversos divorcios que se dan entre los cristianos son más que en la gente que no conoce a Dios, que no conoce la gracia de Dios. La gracia de Dios precisamente viene a proponer obediencia. Provee un estímulo al buen comportamiento. Tenemos que estar bien comunicados con la gracia de Dios. Cambiemos para cambiar a otros. Para cambiar a las demás personas, primero tengo que cambiar yo, cambiar usted. El pastor precisamente es un médico, un padre, un esposo, un abuelo, es un salvavidas. El capellán hace lo mismo. El defensor de los derechos humanos hace lo mismo. Aprender para poder desarrollar. Por eso, cuán importante y necesario es estudiar para tener conocimiento. Fíjese que la libertad que nos habla el Señor en el Evangelio según Juan 8:32. Esta es la propia libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad que nos liberta. Es la fuente de la verdad. Es la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño mismo de Satanás. Nos muestra claramente el camino, la vida eterna con Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no nos da la libertad para hacer lo que nosotros querramos. No, lo siento mucho. Cristo nos da la libertad. ¿Para qué? Para seguirle a Él. A procurar servir a Dios. La verdad perfecta de Jesús nos liberta. ¿Para qué? Para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. La lealtad es bien importante también dentro de los derechos humanos. El profeta Jeremías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, allá en Jeremías capítulo 42, versículo 5,
Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la de lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. En aquella oportunidad Johanán y sus compañeros profirieron su maldición, como muchos hoy en día. Jeremías simplemente la detalló. Era un error trágico precisamente pedir la dirección de Dios sin intentar seguirla. Asegurémonos que de nunca pedirle algo a Dios si en nuestro corazón no lo quiere hacer. Es mejor no orar que orar con hipocresía. A Dios no se le puede engañar. Por eso tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. El médico amado llamado Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 17, dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos estaban tan contentos por el resultado que ellos habían obtenido ante las victorias que Dios les había obsequiado al testificar con autoridad, con denuedo, con respaldo acerca de ese gozo, de esas maravillas. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo los hizo y nos hace también a nosotros reflexionar que ante todo trabajo que nosotros hagamos para la gloria y la honra del Señor, ya llámese capellanía, llámese derechos humanos, ¿sabe? Lo más importante y agradable para todos y cada uno de nosotros es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y de eso Dios les dijo en aquella oportunidad, ¿verdad? A aquellos varones, a igual forma y manera como nos dice el Señor en estos momentos, ¿verdad? Como capellanes que somos, quizás no todos, mas sin embargo debemos precisamente salir de esas cuatro paredes de esa iglesia donde usted y yo quizás nos estamos congregando. Allá afuera hay mucha necesidad. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios sobre toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer y principal mandamiento de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y porque cuando amamos a Dios por entero y nos interesamos, no en nosotros, no, nos interesamos en el prójimo, como nos interesaríamos quizás en nosotros mismos, hemos de cumplir el verdadero propósito de Dios, que es el amor. Pero también Marcos 12:31 donde dice que el segundo es similar o es semejante al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se ama, querido amigo, queridos capellanes, queridos defensores de derechos humanos, usted también tiene que amar a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Todos aquellos que de una de otra forma o manera nos necesitan. Razón por la cual las leyes de Dios no son onerosas, ni tampoco son un gran número de detalles. Dejemos que Él nos rija nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Demostremos el amor de Dios, el amor al prójimo. Tenemos que tener en nuestra mente estos capítulos y estos versículos. Como defensores de los derechos humanos, debemos conocer el valor que tiene cada alma para nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ser parte del sueño de Dios, dejémonos
desear amar a los necesitados. Deseamos luchar por ellos, porque la recompensa viene de Dios, no de nosotros, viene de Dios. Los derechos que se obtienen con el arrepentimiento a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, ser leales y honestos, el compromiso, la convicción, el carácter debe de ser nuestra bandera, ¿verdad? De andar cómo lo voy a aplicar primero en mi vida y después para los demás. Toda la palabra de Dios, tenemos que ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que nuestro estandarte apegado sea a la ley de Dios. Seamos hombres y mujeres de influencia a los demás con nuestro uniforme, nuestro carnet y nuestras credenciales. El artículo europeo de la Constitución de Capellanes, uno de los propósitos precisamente de este artículo europeo es lograr la unidad de los capellanes, tanto nacional, a nivel nacional, como a nivel internacional. Fortalecer la imagen ministerial del capellán y asegurar la debida presentación en algunas agencias gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones pertenecientes, desarrollar los institutos, seminarios, conferencias dirigidos al enriquecimiento espiritual, que haya una capacitación de los capellanes, atender el evangelio a través de todos los medios habidos y por haber, para que haya una comunicación tanto de radio, prensa, literatura, TV, establecer servicios de capellanía en todos los lugares de necesidad, tanto local como internacional. Llevar a cabo los cultos, servicios de alabanza a Dios. Ya usted sabe todo esto. Debe de haber una búsqueda más profunda en los retiros, en las vigilias, en tanto públicos como sociales, a beneficio de todos los necesitados. Debemos estar disponibles para las emergencias. Tener un plan de trabajo para poder cumplir esas tareas o esas expectativas de aquellos que han de confiar en nosotros. Debemos promover los planes, las actividades para dar el conocimiento y concientizar precisamente a las autoridades de las valiosas capellanías. Podemos brindar para complementar y respaldar los programas a desarrollar en diversas instituciones, llámese sectores, proyectarnos como capellanes de una institución, ¿verdad? X. Tener sentido de pertenencia. Debemos enfatizar la integridad, la espiritualidad, establecer lazos con todos los departamentos de las instituciones a los cuales vamos a ir. Van a haber peligros, van a haber emocionales, físicos y analizar soluciones, ¿verdad? Ofrecer programas de servicio de capellanía a toda persona a participar. A preparar un equipo de trabajo para poder lograr la continuidad del programa, a cumplir con todos los requisitos, todos los documentos, los informes mensuales sobre el trabajo de capellanía, tanto el que se va a realizar como la planificación e identificar las personas que no están equipadas emocionalmente, espiritualmente. ¿Para qué? Para ejercer este servicio de capellanía. Viendo que
si usted no se prepara, quizás podrá tener un credencial que le hayan dado en un día y le dieron un carnet y no tiene conocimiento de lo que es una capellanía, una defensoría de los derechos humanos, o no tiene el conocimiento del trabajo que va a ejercer, entonces tenemos un tiempo perdido. Y tenemos que buscar la manera de esforzarnos, de entender qué es una capellanía y qué es un defensor de los derechos humanos. Hablando, defendiendo por distintas guías y llegar a esas almas necesitadas. La función precisamente de los capellanes que se habían llamado a X determinado lugar y dentro de la sociedad misma es bien importante sus propósitos del artículo europeo de la Constitución de Capellanes. Todo esto está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, basada precisamente en la Convención Internacional de la Defensoría Universal de los Derechos Humanos y en la ley procesal. La base de los derechos humanos está en las Escrituras. Ayudar al menesteroso o almas necesitadas. ¿Cuándo y cómo hacerlo? No solo vamos a ir a sembrar, sino hay que esperar el fruto, ¿verdad? Pero ¿cómo? Regando y que crezca ese fruto, cuidarla y ese esfuerzo se va a multiplicar y darle una continuidad, no dejarlo, ya estuvo. No solamente prediquemos el evangelio, sino de ver a quién más sumar a esta necesidad que nos embarga a todos, que hayan más capellanes, que hayan más defensores de los derechos humanos, que es una gran necesidad para hoy en día en nuestra sociedad. Es bien importante para que todo capellán conozca todas las instituciones hospitalarias, médicas, administrativas, ya que son fuentes informativas para identificar y llegar a los pacientes. Las preventivas, las áreas de rehabilitación, debemos estar muy preparados para estos casos. Tiempo que debemos de estar en los hospitales, conocer el tiempo de los médicos y de los enfermeros para poder saber cuándo es que ellos están desocupados. ¿Para qué? Para que usted y yo precisamente podamos ingresar para hablarles de Cristo. Hay que ganar almas con el testimonio, con la santidad y cumplir los horarios de capellanías, ya que somos, fíjese bien lo que le voy a decir, somos los capellanes esperados por los necesitados, ya que hay muchos enfermos en los hospitales que están más pendientes de los capellanes que a veces de los médicos. Los capellanes deben de ser obedientes, sumisos. No podemos interferir en los trabajos de los demás. No, lo sentimos mucho. Debemos de identificarnos los casos críticos en los funerales. Si nos requieren también allí. No gritemos en los pasillos de los hospitales. Esa es una falta de respeto.
y en los horarios establecidos visitemos a los enfermos y a sus familiares para hablarles de nuestro Señor Jesucristo. No cuando usted y yo queremos, no. Ver el momento de la necesidad, orientar a los pacientes dependiendo del área donde usted y yo quizá estemos trabajando. Debemos actualizarnos, ¿verdad?, en las normativas, en los procedimientos en donde nos encontremos. Tenemos que darnos a conocer con los directores de las sedes. Fíjense que todo esto está contemplado allá en el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 8 y 9. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Para concluir en las áreas de capellanía de hospitalaria, y fíjese que tenemos que mantener siempre la Biblia. Planifiquemos con los pacientes y familiares un plan de alta para que asista a una iglesia, círculos de oración, casa de visitas, células de iglesia en la comunidad, participar en las conferencias para darle continuidad. Y en las asambleas, en los hospitales, parte de las normativas hospitalarias, debemos solucionar, ¿verdad?, los horarios que haremos la visita a los familiares y no interrumpir las horas de los medicamentos, ni de los médicos, ni de los alimentos que se les dan, las labores de enfermería, para no ofender a nadie. Preguntémonos pregúntese cuáles son los pacientes que tienen restricciones de visitas a sus habitaciones. Sobre todo, ser consecuentes, ¿verdad?, y conscientes que los capellanes hombres no ingresan en las áreas de partos. Lo siento mucho, por su intimidad. Y este trabajo lo van a hacer las mujeres capellanas. De igual forma y manera, las capellanas no pueden ingresar a las áreas de hombres, siempre por su intimidad. Lo tienen que hacer los hombres capellanes, ¿verdad? Si el paciente quiere hablar y no oírnos, tenemos que escucharles, darle tiempo a que se desahoguen de algo, mirar el reloj y explicarle acerca de lo bueno, orar por ellos, leer la Biblia en una voz baja, a menos que todos estén de acuerdo, a leerles en voz alta, no llevarles comida de ninguna forma, de ninguna manera, aunque no tengan ningún familiar, no sentarse a la cama con ellos, ni acercarnos, sino de una manera respetuosa. Las visitas tienen que ser breves. Pregúntese y pregunte si quiere que regrese o regresemos. No hacer promesas que usted no puede cumplir. Eso es bien principal. No hacer comentarios negativos. Imagínese hacia ningún médico. No, a ninguna enfermera le haga comentarios negativos. Ni tampoco haga comentarios negativos del hospital o de los servicios que ahí se desarrollen. Tenemos que ser pacificadores, no intervenir en las recomendaciones que los médicos hacen en el tratamiento de sus pacientes. Salir de la habitación si no encontramos al paciente que andamos buscando. Deje una nota o mensaje de esperanza. Sujetarnos a las leyes de los hospitales bien convenientes. Tenemos que ser sumisos, obedientes, respetuosos
ejemplos y tenemos que dar un buen testimonio, digno de arrepentimiento. Es bien importante la hora de abandonar precisamente una consejería. Necesitamos buenas intenciones para poder ayudar a las demás personas. El ejemplo, imagínense el patriarca Job. Los 3 amigos de Job se enteraron del sufrimiento que tenía precisamente y que estaba padeciendo Job. Se enteraron de todo ello y se pusieron de acuerdo a compartir sus penas y consolarlo. No reconocieron bien cómo él se encontraba, cómo él estaba. Y comenzaron a llorar a gritos. Lo hicieron como simpatía por 7 días, imagínense, sin decir nada, solo viendo su dolor. Le invito a que usted lea el libro de Job, capítulo 2. Pero cambiaron su manera que estaban haciendo y lo hicieron de manera tóxica. Esto es incorrecto. Queremos dar algo, pero mandamos mal. Y si no se sujeta, está muy mal. Sujétese y sujetémonos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es precisamente la primera clase, ¿verdad? Y contendiente precisamente a esta clase, quiero dejarles un test o un cuestionario en el cual usted lo podrá contestar si ha oído bien esta primera clase, ¿verdad? El primer corto de la clase número 1, que es esta, del día sábado 23 de noviembre de 2024, es, ponga mucha atención. Número 1. El defensor de los derechos humanos está basado en 2 puntos y ahí me contesta. 2. La religión y la ética están relacionados con los cimientos de la fe. ¿Cuáles son los 5 principios? Ahí me escribe los 5 principios. 3. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12? Muy fácil. 4. ¿Dónde descansa la ética cristiana? Ahí me contesta. 5. Cita bíblica donde habla de la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escriba la cita bíblica completa. Hábleme con respecto de la lealtad según Jeremías 42, verso 5. 7. ¿Cuál es el principal mandamiento según Marcos 12:30? Y el segundo según Marcos 12:31. 8. Como defensores de los derechos humanos, debemos el valor que tiene. Ahí me lo contesta también. 9. Uno de los propósitos del artículo europeo de la Constitución de Capellanes es. Y 10. Complete la oración. 2 puntos. Muchos enfermos están más pendientes de los que de los. Buena suerte. Nos vemos el día de mañana, domingo 24 de noviembre
2024 a las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Este test o este corto que les acabo de pasar me lo envían a mi WhatsApp personal 7205-6283. En una hoja de papel bond escriba las preguntas que le he hecho, que son 10, y de una sola vez me va escribiendo la respuesta. Luego tómele foto, póngale su nombre, ¿verdad? Desde dónde usted está estudiando y dónde está sirviendo, su número de teléfono, y me lo envía a mi WhatsApp. Posteriormente se lo voy a estar contestando, viendo las respuestas, y se lo voy a mandar con la nota que se haya sacado. Que Dios me los bendiga y me les guarde. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por estos momentos que nos brindas. Bendice a cada hermano, cada hermana que hoy ha comenzado sus clases de derechos humanos. Por el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.